por ejemplo. O estamos en Piscis, bueno, pues que sea Piscis. Vamos, si os parece, permitidme más que hacer un signo solar. Bueno, sí, un signo solar, cualquiera. Tauro, por ejemplo. Imaginaos una persona que es Tauro. ¿Qué significa que es Tauro? Pues significa que ha nacido en una época del año, en un momento de la época del año en donde el Sol no pasaba por la constelación de Tauro, pero sí en función de lo que es la estructura tropical del mapa, es decir, perdonadme, básicamente lo que quiero deciros es que en realidad hay dos mapas. Hay un mapa basado en las estaciones, que es nuestra carta tropical, que nos dice no el lugar que ocupamos en el espacio, en el firmamento, sino el lugar que ocupamos en función de la época del año en la que hemos nacido, del momento en el que hemos nacido. Y sabéis que no es la misma temperatura la que hay en invierno que la que hay en verano. Pues en consecuencia, en función de esa temperatura, uno se coloca un traje distinto. Eso es la personalidad. Por eso la carta tropical, más que darnos información de lo que uno es, nos da información de las características de la atmósfera en la que uno nace y a partir de ahí del traje que uno se construye para adaptarse a esa atmósfera. Os decía, voy a poneros un ejemplo. Una persona que nace Tauro, ¿eso qué significa? Significa que la persona va a quedarse ciega en una percepción. La percepción de creer que si no tiene seguridad, no puede vivir. Que si no se aferra a lo que tiene y a aquello que tiene que le da seguridad, si no tiene esa realidad, se angustia. ¿Por qué? Porque tiene esa creencia. Se ha quedado ciego en ese papel. Bien. Imaginaos a alguien que tiene ese patrón de comportamiento, alguien que tiene tanta necesidad de la seguridad que proporciona, como por ser Tauro, proporciona eso a los entornos en los que se mueve, seguridad y estabilidad, ¿de acuerdo? Bien. Pero imaginaos por un momento que esa persona tuviese en realidad una memoria inconsciente con otra creencia. La creencia de pensar o de sentir o de creer que si él no lleva el control del mundo de la vida no tiene sentido. Es decir, la persona, no estamos generalizando con todos los tauros, por favor, tened muy en cuenta eso. Estoy poniendo un ejemplo. Una persona que, como Tauro, intente proporcionar seguridad para, en el fondo, llevar el control de aquello que protege, porque su inconsciente reclama ese control, esa persona va a proyectar esa necesidad. Y lo que espera es que las personas que él proporciona seguridad, de alguna forma le reconozcan eso y a partir de ahí él pueda llevar el control de la situación. Bueno, pues en la medida que la persona proyecta eso, lo que se encuentra son con personas que en absoluto se dejan dominar, que son aparentemente completamente independientes, que pasan olímpicamente de lo que les pueda proporcionar y ofrecer. Me explico, ¿eh? Es decir, si os fijáis, lo que vemos y lo que vivimos no es más que el fruto de una proyección. Y si uno no es consciente de eso, va convirtiendo en un destino constante en el que constantemente se van repitiendo las imágenes. ¿Tenéis alguna pregunta? Es la imagen que tú quieres proyectar, o sea, lo que tú quieres conseguir, resulta que no, porque es todo lo contrario. Los demás lo reciben como otra cosa. No es que lo reciban, no es una cuestión de que lo reciban o no, es que inevitablemente si tú coges un objeto cualquiera con la mano derecha y te miras en un espejo, tú te vas a ver a ti con un objeto en la mano izquierda. Por mucho que te esfuerces en hacer virguerías, vas a verte en el espejo con un objeto en la mano invertida. O sea, es inevitable que suceda. No es que los demás, no, es que los demás no pueden hacer otra cosa más que eso. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una persona que traiga en su memoria inconsciente una implicación paterno-filial muy fuerte con la familia, es decir, un hijo que esté muy implicado con su padre. Sabéis que hay niños, hay personas que acaban adoptando la identidad del padre, o sea, se hacen uno a imagen y semejanza del padre. Esa persona, cuando muera,
cuando vuelva a nacer, se encontrará un padre ausente. Inevitablemente, cuanto más aferrado se encuentra el padre, cuando nazca proyectará ese deseo y lo que se va a encontrar es una realidad opuesta. Y eso no es una putada, eso es un regalo. ¿Qué sucede? Que la persona que se encuentra, por ejemplo, en esta situación, en la situación de encontrarse un padre ausente, por ejemplo, va a tener que aprender a sobrevivir a esa situación. Se va a construir una personalidad que se ajuste a esa situación. Y de adulto va a buscar el sustituto de ese padre. De la figura de un hombre, si es una mujer, o la figura de una carrera, si es un hombre. Pero va a buscar el sustituto. Y en la vida que lo busque, que proyecte esa necesidad, se va a encontrar constantemente con que o la sociedad no la reconoce o que los hombres la abandonan. Es inevitable. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos de un puente? No. Es lo que hacemos para salir de ahí, te refieres, ¿no? Claro. Porque eso es un círculo vicioso. Algo, sí. Primero, ser consciente de que estamos metidos en un círculo vicioso, que es lo que os comentaba, microcosmos, macrocosmos, los planetas atrapados, nosotros estamos atrapados también. Bueno, pues una vez que tomas conciencia, o bien porque sufres lo suficiente como para tal, o bien porque en algún momento que sufres lo suficiente que empiezas a pedir respuestas y a partir de ahí te vienen, la única manera es ser consciente de que aquello que tú ves que deseas no es más que una parte de ti. O sea, si uno nace en un lugar donde el padre le abandona, tiene dos opciones. O enfadarte mucho con el padre. ¿Qué es lo que pasa? Y al final ahí acabamos todos, peleándoselos con todo el mundo, porque el padre, la sociedad, es lo mismo. O reconocer que si la vida no te ha dado ese padre es porque no lo necesitabas. Y ahí ves un regalo en tu padre. No ves, oh, qué putada mi padre. No. Gracias a la vida te ha demostrado a través de tu padre que tu necesidad de tu padre no era real. El momento que tú asumes eso, ya dejas tú de pretender ser el padre imprescindible para otros. Porque en la medida que uno siente el vacío, la neurosis, ¿en qué consiste? En que uno se convierte en aquello que anhela. Y te conviertes en un padre cuando la vida te ha recordado que tú has sobrevivido sin tu padre. Pues entiende que los demás sin ti también pueden sobrevivir. Y ahí te relajas. Ya dejas de ser... Pues y ahí es cuando sin esfuerzo se supone que tiene que suceder algo diferente. Ese algo diferente es lo que cuando sucede, uno te sorprende. Ya no hay nada que puedas adivinar lo que te va a suceder. No, lo que te va a suceder, si es nuevo. Porque si no, pasa a ser una repetición de lo conocido. Y una pregunta. ¿Puede ser que por la necesidad extrema que traes en el subconsciente, el inconsciente, veas que tu padre es más ausente de lo que en realidad es? Totalmente. Porque en realidad puede que no sea tan ausente, claro, sino que tú tengas demasiada necesidad. Claro, porque en una familia con 5 hijos, los 5 con la misma madre, cada uno tiene una percepción distinta de la madre. Y es la misma madre. Claro que pueden ser, pero incluso aunque fuesen gemelos naciendo en el mismo momento, tendrían una percepción distinta. ¿Por qué? Porque la proyección, desde su percepción subjetiva, va a ser diferente también. Claro. Por eso, en realidad, para que veas que nunca está el problema fuera, sino que gracias a lo que vemos fuera podemos ser conscientes del problema que llevamos dentro. Y ahí uno deja de pelearse. Bueno, os decía, la astronomía se utiliza 3 mapas. Un mapa 5%, que es el mapa tradicional, el mapa que podéis conseguir en cualquier informe astrológico por ordenador. Vuestra personalidad. Como es tan frágil, si os vais a 100 astrólogos vais a tener 100 informes distintos. Habrá obviamente peculiaridades que se ajusten, pero igual que si vais a 100 arquitectos que os hagan vuestra casa ideal, vais a pagar hipoteca por un tubo, porque vamos, no habrá ninguna casa que se parezca, porque toda interpretación acaba siendo subjetiva.
Entonces la astronamnesis tiene en cuenta eso. 3 mapas. Uno, personalidad. Otro, la memoria inconsciente. Y me podéis preguntar, bueno, ¿y el otro qué pasa? Porque si ya tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿cuándo es que todo funciona mejor? ¿Cuándo en realidad uno siente que hay más serenidad y más paz en la vida de uno? De sincronía. Cuando uno deja de actuar y se va a dormir. Son 3. Ahí todo funciona perfectamente, chicos. Todo. Hasta aquellos para los que uno se siente imprescindible sobreviven perfectamente cuando uno se va a dormir. Es decir, es evidente que si estamos vivos no es por nada de, ni por nada que. Hay algo interno. Nosotros respiramos automáticamente. Hemos estado 9 meses en un espacio sin hacer otra cosa más que flotar, y el universo ha hecho algo perfecto en cada uno de nosotros. Y nacemos y pretendemos hacer que la vida sea o se convierta en lo que nosotros creemos que tiene que ser nuestra propia perfección. O sea, nuestra percepción. Y ahí es donde empezamos a liarlo todo. Y mi sugerencia es que, igual que hemos estado 9 meses permitiendo que suceda, tendríamos que conseguir, una vez que uno toma conciencia de aquello que lo impide, que es nuestra personalidad, nuestro ego y nuestras necesidades inconscientes, permitir que la vida también sin esfuerzo nos muestre, salque hasta la superficie lo mejor de cada uno de nosotros. Eso es el tercer mapa. Es el mapa sideral. Es decir, ¿queréis que os ponga un ejemplo práctico de alguna de vosotras o de vosotros? ¿Tú qué día naciste? 28 de agosto de 74. 28 de agosto. Tú tienes el Sol a unos 6 grados de Virgo. Tú sabes que eres Virgo. Sí. Bien. Bueno, pues resulta que él es Virgo de personalidad. Además, el grado 6 es... Virgo es un arquetipo que, lo que hablamos del control, uno tiene que sentirse imprescindible, uno es el único que sabe lo que es bueno, lo apropiado, y además lo tienes en un grado que centras la atención sobre todo en aquellos para los que te sientes imprescindible, que es la familia. Es un espacio muy de intimidad familiar. Esa es tu personalidad. Resulta que tu memoria inconsciente se va a 21 grados de Capricornio. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es el patriarca. El grado 21 de Capricornio es la imagen arquetípica es de quien se formaba a sí mismo en función del apellido de quien formaba parte. O sea, el haber sido nieto de... bisnieto de, hijo de... Bueno, pues tu memoria no entiende la realidad sino es a través de una jerarquía de respeto entre los miembros de la familia. Fijaos que alguien que tiene la memoria inconsciente, una estructura jerárquica de respeto, de compromiso para toda la vida, es muy fácil que ahora con la personalidad Virgo uno intente sentirse o ser imprescindible para poder garantizar eso. Bien, pues resulta que los elementos que tú utilizas para poder construir eso son unos egoístas de mucho cuidado. Pasan olímpicamente de lo que tú entiendes como respeto y de lo imprescindible que tú puedas o lo que les puedas proporcionar. Y es una angustia. Eso es el destino. ¿Quién está creándolo? ¿La vida? No. Lo está creando en la medida en que uno cree que la realidad tiene que ser eso y ahí proyectas todo un peliculón. Eso es Matrix. Lo estás creando tú. Solución. Tú te has de volver egoísta. O sea, tu arquetipo en esencia no es Virgo, es Leo Acuario. Esa es tu polaridad esencial. Que es el hijo que asume que es huérfano. ¿Sabéis la peculiaridad de todos los héroes de todos los tiempos cuál es? ¿No habéis visto las películas de héroes? ¿Cómo empiezan todas? Todas. Los padres muertos, son huérfanos. No veréis un héroe que tenga a su padre ahí diciéndole lo que tiene que hacer. No. Es decir, tú eres un héroe.
O sea, tu padre te ha dado el mayor regalo que te podía dar, que es espacio propio. Y si tú no lo reconoces, te encontrarás con gente que te recordará que no estás haciendo caso al regalo. ¿Cómo? Convirtiéndose en lo que tú reprimes. ¿Que tú reprimes ser libre, egoísta, y centrarte en ti? Pues te vas a encontrar gente que pasa, que se pone hasta por encima de ti. O sea, cuando son pequeños, pero se ponen por encima.